Hola, yo soy Gretel y en esta plática o presentación vamos a hablar acerca de la edición genética. Bueno, a continuación están viendo los temas a tratar en esta plática. Primero una breve introducción, vamos a hablar de los CRISPR-Cas9, las aplicaciones de esta técnica, su enfoque legal, qué sucede en México y a nivel internacional, el tema ético y religioso de la edición genética. Como sabemos, el ADN es la molécula que contiene el material genético y que es heredable. Esto va a determinar las características y funcionamiento de los seres humanos. Pero, ¿qué es la edición genética? Bueno, es un proceso que permite cambiar, añadir o quitar segmentos de ADN y así modificar su secuencia cambiando las características de un organismo. Tenemos varias técnicas de edición genética, pero la más comentada es la CRISPR-Cas9 o repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Esta técnica es muy precisa porque se puede hacer el corte en el genoma en el punto exacto que se requiera. Veamos rápidamente cómo funciona. Se utiliza una guía de ARN más una enzima nuclear que lo que va a hacer es cortar el DNA para que de manera específica se modifiquen los genes en la secuencia que se desea. Por primera vez se publicó en el 2012. Y aquí en pantalla tenemos a las dos mujeres que fueron ganadoras del Premio Nobel de Química en el 2020, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier. Ellas introdujeron CRISPR-Cas9. ¿Para qué se utiliza la edición genética? Bueno, para entender el funcionamiento de los genes humanos, el desarrollo embrionario, enfermedades, cáncer y enfermedades principalmente con componentes genéticos. Se utiliza también en organismos modelo, o sea, en ratones, para tratamiento y prevención de enfermedades. Pero aquí tenemos dos caminos porque hay que recordar que tenemos dos tipos de células, las somáticas y las germinales. Las somáticas son todas las células de nuestro cuerpo que se encuentran en piel, hígado, pulmón, etc. Se ha hecho investigación con estas para tratar de encontrar una cura para el VIH y también para la enfermedad de Huntington. Se reporta que en el 2015 en un hospital de Londres ya se utilizó esta técnica para tratar a una niña de 1 año que padecía leucemia muy grave. Y ahora las células germinales pues son los óvulos y espermatozoides. Y aquí el gran problema es que, por ejemplo, si nosotros modificamos las células somáticas de una persona, pues solamente alteramos a la persona en cuestión. Pero si modificamos las células germinales, ya hablamos de heredabilidad y de que esta transmisión va hacia futuras generaciones, sea buena o mala. Esta se puede utilizar para corregir mutaciones por enfermedades hereditarias. Existen más de 7.000 enfermedades hereditarias que son causadas por mutación de un solo gen y este tipo de terapia podría corregir estas enfermedades. Ahora, la reproducción asistida, por ejemplo, en infertilidad por causas genéticas, aquí también la mutación se podrá corregir por medio de la edición genética. Incluso se habla de que previo a la implantación del embrión se podría modificar y evitar que los padres hereden esa enfermedad, un punto muy bueno. Pero como ya mencioné, el lado malo o complicado es que si al momento de que se modifiquen estas células germinales provocamos alguna mutación no deseable en el DNA, esto se va a heredar. Entonces es un arma de doble filo. Otra desventaja es el mosaicismo genético. Esto pasa cuando la edición genética solo se lleva a cabo en algunas células del embrión y no en todas. Ya se ha utilizado esta técnica en cigotos humanos que fueron resultado de fertilización para prevenir una enfermedad cardíaca hereditaria. Y sí se logró corregir la mutación sin ningún efecto adverso. No hubo mosaicismo ni mutaciones. Pero este estudio fue muy criticado por muchos científicos, pues creen que aún no está listo para su uso. Algunos puntos importantes. Bueno, ahora con todo este panorama general que les di, vamos a exponer ciertos puntos interesantes con respecto a lo ético. Bueno, las modificaciones genéticas en células germinales son heredables. No hay suficiente información que indique qué tanto éxito hay con esta técnica. Asegurar la justicia y equidad. Respetar el derecho del individuo de decidir si acepta o no. Reconocer las limitaciones.
afecta la identidad por los cambios genéticos y respeto y derecho a la vida de los embriones que serían desechados, algo parecido a lo del aborto. Bueno, ahora el enfoque legal y la edición genética. En los embriones, bueno, a nivel internacional existe un convenio de Oviedo, el cual prohíbe la creación de embriones con propósito de investigación. Este es un convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la biomedicina. En pantalla están viendo qué países prohíben y cuáles permiten el uso de embriones supernumerarios. Los embriones supernumerarios son los que se generan en la fecundación in vitro y que no se usaron, ¿ok? Son embriones que ya se iban a desechar porque no iban a vivir. Entonces vemos que en Reino Unido, Francia, Suiza, Suecia, China, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Grecia, Portugal, sí se usan embriones o células derivadas de embriones. Y donde no se permite es en Austria y en Italia. Obviamente en Italia pues es por un tema religioso, ¿no? Bueno, continuamos hablando de los embriones. Bueno, hay un país que sí permite el uso de embriones supernumerarios y creación de embriones con fines de investigación y es el Reino Unido. Les platico que hay un caso de unos investigadores en China que en el 2015 utilizaron edición genética en cigotos humanos anormales, es decir, no eran viables. Se utilizaron para investigación y después fueron desechados. Esto a mí no me parece mal, realmente creo que le dieron un uso a algo que no tenía futuro porque, ojo, estamos hablando de algo que no era viable y que al final tendría el mismo desenlace. También hay otro grupo de investigadores que hicieron experimentos en cigotos y embriones humanos. Se siguieron protocolos éticos estrictos y se generó conocimiento científico. Y aquí pues tenemos otro punto a favor, o sea, realmente sí ha habido casos de éxito. Estos embriones que se usaron en el experimento fueron producto de una fecundación in vitro, pero no se utilizaron para ese fin. Lo que se hizo fue pedir el consentimiento informado a los donadores para darles uso y previo a experimentar con ellos se hizo lo mismo en ratones. Bueno, ahora hablando de las células germinales. Hay 35 países en Europa que firmaron el convenio de Oviedo, que también prohíbe la modificación genética en células germinales humanas. En Reino Unido solo se permite la edición genética de células germinales para investigación, pero no es así para fines terapéuticos. En Estados Unidos no hay una ley que prohíba esto. En Europa, Canadá, Estados Unidos, África, Gran Bretaña y Austria están en desacuerdo de que la edición genética culmine en un embarazo humano, pero no lo prohíben si esto se hace fuera de un humano, es decir, en investigación. O sea, sí se puede experimentar, pero no se puede implantar este embrión. ¿Qué ha pasado en México? Hablemos de un poco de historia. En 1990 se inicia el proyecto Genoma Humano para determinar la secuencia de toda la información genética en el DNA humano. Participaron científicos de muchos países. También hubo un procedimiento que dio lugar a un embrión en el que su material genético mitocondrial fue modificado mediante el reemplazo mitocondrial. Este reemplazo en México ocurrió en el 2016. Científicos de origen estadounidense liderados por el Dr. John Zank, que tienen en pantalla, realizaron en México un procedimiento que no estaba autorizado en Estados Unidos. Sabemos que en la mitocondria hay DNA y que hay enfermedades específicamente mitocondriales. Y el reemplazo lo que hace es evitar la transmisión de estas enfermedades. Se hizo en 5 óvulos y después se fertilizaron y se obtuvieron 4 embriones. Solamente uno se implantó a la madre y se obtuvo un bebé sano. No se sabe qué pasó con el resto de los embriones. En México no hay una ley que prohíba el reemplazo mitocondrial ni la modificación genética humana, y la Ley General de Salud dice que en cuanto a investigación es legal para tratar casos de infertilidad que no puedan ser resueltos de otra forma. Ahora cambiemos a qué pasa actualmente en México. En la Ley General de Salud sí hay una sección que habla del genoma humano y su regulación, pero no hay nada que hable de la modificación genética.
En el Código Penal de la Ciudad de México sí hay un apartado sobre la manipulación genética. Dice que está prohibido modificar los genes para fines distintos a eliminar o disminuir enfermedades graves, pero no define realmente qué entiende por estos términos. Se castiga el uso de óvulos y espermatozoides para fines distintos a los autorizados por los donantes y prohíbe fertilizar óvulos para fines que no sean reproducción. No está regulado el uso de embriones supernumerarios. Esto me parece muy contradictorio, no hay algo bien establecido. Se podría prestar a malas interpretaciones y pensar que sí se pueden modificar células germinales con consentimiento y que incluso se podrían usar para creación humana. Bueno, a nivel internacional, en el informe del Comité de Bioética de la UNESCO y en el Consejo Europeo se habla de ciertas recomendaciones para la edición genética. Mencionan este principio de precaución y responsabilidad y básicamente dicen que mientras no exista la suficiente evidencia de seguridad, eficacia y efectividad, esto no se debería de practicar en humanos. Ahora el tema ético. La preocupación real, a lo que veo, no es específicamente por si el embrión se modifica o no, es más bien, ¿implantamos el embrión con un fin reproductivo para crear genéticamente humanos modificados? Éticamente, sería un error usar la edición genética para crear humanos transgénicos, porque no hay una suficiente investigación en el campo, aún estamos en etapas tempranas. Hay un punto muy controversial que quiero mencionar porque creo que te deja pensando. Es que algunos mencionan que de hecho sería un error no hacer edición genética, porque si al modificar el ADN va a ser beneficio para los humanos, entonces tenemos la obligación moral de llevar a cabo esta práctica. Otro punto serían los intereses económicos, el que se empiecen a ofrecer estos servicios sin una suficiente investigación. Lo que voy a mencionar a continuación es un gran pro de la edición genética. Actualmente se están investigando 14 enfermedades para encontrar una cura por medio de esta técnica. Les voy a mencionar estas 14. El déficit de alfa-1 antitripsina, la amiloidosis, la beta-talasemia, la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne, la enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 5, la hemofilia A y B, la enfermedad de Huntington, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, la mucopolisacaridosis, la hiperoxaluria primaria tipo 1, el SCID o inmunodeficiencia combinada severa, la anemia falciforme, el síndrome de Usher 2A. Sabemos que muchas de estas son mortales y si no, están condenados a vivir una muy mala calidad de vida. Entonces hay que tomar en cuenta que podrían descubrirse tratamientos o evitar la transmisión de estas enfermedades. Continuando con el tema ético. Bueno, puede ayudar a familias que por antecedentes heredofamiliares tienen carga genética para enfermedades que se pueden evitar con la edición genética y así interrumpir su transmisión. De hecho, muchos científicos defienden que una vez eliminando el gen del genoma de un bebé, disminuye la probabilidad de que su descendencia padezca dicha enfermedad. Contras. Bueno, hay muchos contras, pero uno que creo que no he tocado y que vale la pena es el costo de la edición genética. O sea, esto no va a ser algo accesible. Aquí quiero dejarles a reflexión una frase del Dr. David King. Bueno, él dice que una vez que se empiece a crear una sociedad en la que los hijos de los ricos tengan ventajas biológicas sobre los otros niños, las nociones básicas de la igualdad humana desaparecerán y el resultado es la desigualdad social escrita en el DNA. Entonces me surge esta pregunta que también se las dejo a reflexión. ¿Será el humano genéticamente modificado superior al que no? Pasando al tema religioso. Bueno, el cristianismo por una parte lo acepta porque ellos dicen que como fuimos condenados por el pecado, entonces como cuidadores de la creación tenemos la obligación de reparar sus efectos. Pero también lo ven como ir en contra de la voluntad de Dios porque estás modificando algo que Él creó y que así está condenado a hacer. El judaísmo tiene la ley de Misna, que establece que el que salva una vida es como si hubiera salvado al mundo entero.
Se dice que por esta parte sí se acepta, pero solo con fines de mejorar la salud. No aceptan el que editen genéticamente a alguien para que tenga ciertas características físicas. El Islam. En el Islam no es aceptado porque vas en contra de la creación de Dios. Además, el Corán dice que no luches contra el sufrimiento porque el plan de Dios lo resolverá. Y creen que el embrión ya tiene alma, por lo que reprueban totalmente todas las prácticas con embriones, incluido el aborto. A las conclusiones que llegamos es que en México la Ley General de Salud no habla de la modificación genética, seguimos en incertidumbre. Hay lagunas en el Código Penal de la Ciudad de México, no se especifica e incluso se llega a contradecir. A nivel internacional, Reino Unido es el país que sí aprueba la edición genética con ciertas limitaciones y que existe una gran preocupación de que se use sin la suficiente investigación. Mi opinión es que considero que a lo largo de la historia se han hecho muchos descubrimientos accidentalmente e incluso experimentos muy crueles. No creo que la edición genética sea algo cruel. Falta desarrollar y estipular qué está permitido y qué no. Falta abrir conversación y crear un nuevo consenso a nivel internacional. La edición genética ya es una realidad y es preferible que se regule. Estoy de acuerdo con que se utilicen embriones supernumerarios. Le estamos dando doble uso a algo que va a tener el mismo fin. No son embriones que se van a implantar. Es una nueva técnica que nos puede llevar muy lejos y el tiempo pasa y tenemos que evolucionar. Aunque se detenga momentáneamente, en algún punto esta práctica se va a llevar a cabo. Esta técnica tiene muchas ventajas. Estamos hablando de descubrir nuevos tratamientos, probablemente hasta curas para enfermedades, evitar transmisión de enfermedades genéticas y ciertamente, como dice Jennifer Doudna, una de las creadoras de CRISPR-Cas9, podríamos estarnos acercando al principio del fin de las enfermedades genéticas. Aquí concluyo esta presentación y análisis de este tema tan polémico. Gracias.